Muy bien. Eh, Continuando entonces con nuestro juego del clic veloz, ya creamos nuestros métodos para los rectángulos, pero también nos faltaría el método para cuando se colisiona. Entonces, método para colisionar. Entonces, vamos a poner acá método para eh, colisionar. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a hacer un def. Eh, Collide, pero collide point se llama. Collide point separado. Y acá, ¿qué necesitamos para hacer siempre una colisión? Tener parámetros de X y Y. Entonces, acá, como dice, una vez que detecta una colisión en las coordenadas X y Y, eso me tiene que devolver un true. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese tipo de métodos o funciones que, como son métodos y al retornar un valor, por defecto, ¿sí? Siempre devuelven un valor de tipo true. ¿Sí? Entonces, cuando se detecta una colisión en alguna de las ejes de coordenadas, que puede ser varios los recuadros, este me va a devolver un true. ¿Sí? Y eso es lo único que necesito. ¿De dónde lo va a retornar? Pues lo va a retornar del self.rect, que es quién es rect, es el rectángulo, y le dice el, el collide point de X y Y. ¿Sí? Ahora sí, con eso ya terminamos nuestra clase eh, área. Ahora, muy bien, fíjense que tenemos dos clases. Tenemos una clase, ¿sí? Una clase área, y ahora vamos a crear otra clase. ¿Sí? Entonces acá vamos a crear otra clase que va a ser otra cosa. ¿Sí? Aquí vamos a crear, digamos, creamos una clase para el texto, ¿correcto? ¿Se acuerdan que decía ahí clic? ¿Sí? Para que diga clic, vaya cambiándose de un lado al otro. Eso necesitamos hacer. Ahora, vamos a volver a mostrar. Ya hemos hecho, fíjense, tengo un rectángulo en amarillo, por ejemplo, y este es el espesor, ¿no? De que hemos hecho el método para dibujar el borde del rectángulo, ¿no ve? Ahora, esas son las clases para los rectángulos. Ahora yo necesito también hacer la clase para el texto, este que diga clic, ¿correcto? Necesito eso. Entonces, vamos a crear otra clase para eso, ¿sí? Entonces, vamos a crear una clase para los rectángulos y ahora una clase para los textos, ¿sí? Entonces, acá le voy a decir class label, de etiquetas, ¿sí? Ya, ahora sí. Vamos a utilizar nosotros acá una subclase, ¿sí? Vamos a hacer una subclase. Nuestra clase padre va a ser los cuadrados, los rectángulos, mejor dicho. Los rectángulos, fíjense, tienen el constructor para crearse del tamaño que yo quiero, tienen el color, tienen el relleno, tienen bueno, el borde del rectángulo y obviamente detecta la colisión, ¿sí? Pero yo quiero que sea el texto. ¿El texto dónde va a estar? ¿Dónde está incluido el texto? El texto está incluido dentro del rectángulo, ¿sí? Está dentro del rectángulo. Por ende, o sea, es un objeto. Por ende, este objeto llega a ser una subclase de la clase área. Entonces, ¿cómo nosotros definimos una clase padre de una subclase? Tan solo con decirle acá, área. Listo. Con eso ya creamos una subclase, una clase I. Esto ya lo sabíamos, ¿no ve? Estamos aplicando.
Muy bien, entonces, como ya creé yo mi clase, ¿es necesario crear un constructor? No, porque el constructor, ¿qué es lo que hace de la clase área? Crea los rectángulos. Perfecto. La clase etiqueta, en este caso, creamos la clase etiqueta. ¿Ya? Así nos fue. Etiqueta. La clase etiqueta lo único que tiene que hacer es colocarse el texto en cada recuadro. ¿Sí? En cada recuadro. Nada más. Sí, a ver, volvamos de nuevo a las diapositivas para que vayamos analizando. Entonces, yo ya tengo mi clase área que genera los cuadraditos. Yo ya he dicho los rectángulos. Los construye, los pinta y le da su borde. ¿Sí? Pero yo necesito otra clase que me haga el texto. Por ende, fíjense, clic en esa palabra clic que ven ahí. ¿De quién es padre? O mejor dicho, ¿dónde aparece? Aparecen los rectángulos. Por ende, clic es una clase hija de la clase área. ¿Sí? ¿Yo necesito crear rectángulos en la clase etiqueta? No. Lo único que yo necesito es que se cree el texto donde yo quiero. Donde yo quiero que se cree el texto en los rectángulos. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Entonces, no es necesario un constructor. No lo es. Entonces, vamos a crear uno que diga un método para definir el texto. Entonces, vamos a venir acá. Entonces, voy a crear acá un método para establecer el texto. ¿Sí? Entonces, le digo un def, un setText. ¿Sí? Vamos a definir texto. ¿Y qué vas a tener? Obviamente, self. ¿Y qué le dio? Primero, ¿qué vas a tener? Vas a tener un texto, un text. ¿Qué más? Vas a tener un tamaño, no es de size, como dice ahí. Bien, vamos a dar 12, como dice ahí. Y le vamos a dar un color, que sería en este caso un text color. Text, bien bajo color, que es el color del texto. Va a ser igual, perdón, va a ser igual. Y se acuerdan, Python trabaja con formato de colores RGB. Le vamos a dar un 0,0,0. ¿Sí? Un color negro. Listo. Ya estoy definiendo mi texto. Mi texto. ¿Cómo se va a construir ese texto? Para definir un texto, qué le voy a decir? Necesito el texto, obviamente. Necesito el tamaño, que lo vamos a dar de 12. Y le vamos a dar un color 0. ¿Correcto? Ahora, le digo acá, self, punto. Ahora, esto lo vamos a trabajar como una imagen. Entonces, self.image. Y le digo, ¿quién tiene todas las librerías para juegos y demás? ¿Y con qué librería estamos trabajando? Con Pygame. Con siempre Pygame. Pygame, punto. Ahora necesito darle una fuente. Font, para qué tipo de fuente va a tener la letra, ¿no? Obviamente. Font, punto. Ahí, sysfont, para que agarre la fuente de las que tiene el sistema operativo. Sysfont. Y bueno, ahí vamos a colocar la que está ahí, la más común. Entonces, primero le damos el tipo de letra, ¿verdad, no? Puede ser cualquier tipo, ¿no? Puede ser la Times New Roman, puede ser la Calibri, la Arial, la que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Qué más? Le voy a pasar el F-size, que es el tamaño de la letra, que es el font size, ¿no? Le estoy diciendo 12. Muy bien, F-size. Ahora, cerrando el paréntesis, le digo punto. Ahora, esto lo vas a renderizar con un render. Ahí está el render, ¿sí? Ahí, render. Y fíjense que permite hacer render. Permite darle color a los textos. ¿Sí? Fíjense ahí. Text, color, background y demás. Perfecto. Entonces con render le voy a dar el color. Le voy a dar también el texto. Entonces le digo text. Vas a tener el text que te va a llegar, coma. Le voy a decir que va a ser true. ¿Sí?
El color del texto es true y le damos el text color. El text color es el color del texto. Obviamente nosotros le estamos pasando el 000. Ok. Ya creamos entonces el método para darle el formato al texto. ¿Sí? Le estamos dando el tipo de letra, le estamos dando el tamaño, le estamos dando el texto, le estamos dando el color. ¿Sí? Ahora vamos a crear un método para dibujar el texto. Ya tengo como todos los datos para dibujarlo, ¿no ve? Pero ¿dónde lo vas a dibujar? Sí, tenemos que trabajar con coordenadas. Entonces, acá vamos a definir un def draw, ¿sí? Como dice ahí, un def draw para el dibujo. Obviamente, self, lo acepta. Y acá entra algo diferente. Entra un Shift X para hacer referencia, no sea igual a las otras coordenadas que estamos trabajando acá, con X y Y. Acá también tenemos X igual a 0 y Y igual a 0. Entonces vamos a poner un Shift. Shift, guión bajo X, igual a 0 y un Y igual a 0. Acuérdense que los cuadrados, ¿dónde aparecen? En la posición 0, 0. Por ende, también mi texto va a aparecer en la 0, 0. Muy bien. Ahora, para que lo pinte, ya sabemos, como tipo relleno, siempre fill, fill, y lo va a rellenar. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Dónde va a llenar? ¿Dónde se va a dibujar? Acuérdense que esto hicimos lo mismo acá. Le decíamos, ¿dónde vas a rellenar el rectángulo? Siempre le damos en la ventana, le dábamos el color, ¿no ve? Acá tiene lo mismo. ¿Dónde lo vamos a dibujar? El texto. Obviamente en Windows, punto. Y vamos a utilizar este bleed. Una función bleed, fíjense, todos son funciones cuando tienen este recuadro. ¿Y qué me hace bleed? Nos acercamos ahí, ¿sí? Dice, draw one image onto another. O sea, dibuja imágenes. Este bleed permite dibujar imágenes, pero hay que darle coordenadas. Ok, tenemos las coordenadas. Le digo bleed y le digo, ¿quién tiene los datos para dibujar? Self.image. Self.image, primero hay que darle todos los datos para que pinte, el tipo de letra, el color y demás. Le doy eso. Y ahora, cuando digo coma, fíjense cómo se autocomplementa y me dice, tengo que darle las coordenadas. Primero, le voy a dar las coordenadas del rectángulo. Cuando digo, ¿dónde está el rectángulo? En self.rect.x, ahí está. Y voy a sumar la coordenada del texto para que pueda aparecer en la misma posición. Entonces, Shift-X, ¿no? Shift-X es donde va a aparecer la coordenada del texto. Por ende, para Y lo mismo. ¿Quién tiene las coordenadas del rectángulo? Self.rect. Y ahí sumo Shift-Y para las coordenadas del texto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora en el mismo recuadro, en el mismo rectángulo, va a aparecer, obviamente, el rectángulo y también va a aparecer el texto. ¿Sí? Por eso lo estamos sumando. Muy bien, perdón. Listo, con eso ya creamos nuestra clase, una subclase, ¿no? Nuestra subclase etiqueta para el texto, ¿sí? Con dos simples métodos. Muy bien. Ahora, continuando con esto, los voy a copiar para que por ahí no me están siguiendo muy rápido, que estén atendiendo, que es lo mejor. Ahí se los copio el texto, el código para que lo tengan. Ok. Ahora, ya creé mi clase padre, recapitulando, que es la clase área, que permite la creación de rectángulos a través del constructor, a través de un color que va a pintar el rectángulo, el
en realidad el método color es que le voy a dar el color, el fill recién lo va a pintar, lo va a rellenar, el outline, que es para darle el borde al rectángulo, y el collide point, que va a detectar cuando se colisione. Una vez que cree la clase área, cree una clase label, que es una clase etiqueta, ¿sí? Que es una subclase de la clase área, ya que yo necesito introducir texto a esos rectángulos. Por ende, este objeto de texto viene a ser una clase, una subclase de la clase área. Entonces es por eso que dentro de paréntesis le colocamos área. ¿Sí? Y me creé dos métodos. Me creé el def setText para definir el texto, ¿sí? Donde le digo el tipo de letra, el tamaño, el color que va a tener, ¿sí? Y luego este método define qué color y demás. Y el método draw recién lo va a utilizar, ¿sí? Dado que utilizamos un self.fill para que lo rellene, le doy el self-image. ¿Quién es self-image? Es el que tiene todos los datos para poder dibujar el texto, ¿no? Como el tipo de letra, el color y demás. Y utilizamos la función bleed, ¿sí? Dentro de mi ventana, donde se va a ejecutar el Pygame, este bleed permite dibujar, ¿sí? Entonces le doy los datos para dibujar, pero con coordenadas, ¿sí? Entonces, por ende, le doy la coordenada del rectángulo más, sumo ahí, la coordenada del texto. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para que dentro del cuadrado, o mejor dicho, dentro del rectángulo, también salga ahí el texto. ¿Sí? Ese es el motivo. Muy bien, ahí. Ahora ya que creamos esas dos clases, vamos a empezar a dar color. Entonces nos vamos a crear aquí unas variables para darle color. Por ejemplo, tengo un red, el red es 255,0,0. Ahí para. ¿Sí? Vamos a crear otra variable que va a ser green. Piense que ya automáticamente me detecta más o menos 255 y 51. Vamos a crear yellow, por amarillo, y ese es 255, 255, 0. Vamos a crearse acá un dark blue, como dice ahí, para un dark blue, que es el 00100, perfecto. Vamos a crearse un blue, ¿sí? Es el 80, 255, 255. Luego vamos a crearse, ahora, estos colorcitos, ¿qué son? Son la alternancia que hay en los recuadros. Ahora lo van a ver. Vamos a crear un light blue. No, no, no es light blue. Es un light green, ¿no ve? Es un color más tenue, ¿no? Más clarito del verde. Ese, si no me equivoco, es 200,255, 200. Luego un light red, un light-red, eh, ese es 250, 128,114. Muy bien. Ahora, estos son los colores con los cuales se van a alternar nuestros recuadros. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran. ¿Sí? Parte de la mejora del juego es que ustedes empiecen a alterar todo esto, ¿no? No mantener lo mismo que están viendo y lo que les estoy enseñando. Hagan de manera, o sea, que ustedes vean la mejor forma, ¿no? Mejorar el juego. No quieren utilizar red, utilicen otros colores. Les voy a volver a mostrar las diapositivas para que se den cuenta de los colores, si es que no se han dado cuenta antes. Fíjense cómo van alternando, ¿no ve? Cuando hace clic bien, es verde. Cuando hace clic mal, es rojo. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que estamos haciendo. Y no, vamos a cambiar
Fíjense, red, green para cambiar los colores de los recuadros cuando apretan bien o apretan mal. Y también vamos a utilizar para cambiar el color del texto. Fíjense que primero el color del texto es 00, es negro. Vamos a volver a las diapositivas, a ver. El color del texto sigue siendo negro, ¿no? La letra es negra. Pero cuando aprieta de color rojo, verde, fíjense, si aprieta mal, es rojo, si aprieta bien, verde. ¿Sí? Para eso nos sirve nuestra pequeña grilla de colores. ¿Sí? Nuestra pequeña grilla. Ahora, ¿qué fue lo último que aprendimos? A crear listas. Pues vamos a crear un cards, ponéis ahí, para las cartas, como fuesen cartas. Y me voy a crear una lista. Pues vamos acá, sí, sí. Creamos una lista para los rectángulos. ¿Sí? Estoy creando una lista. Esto ya lo vimos clases anteriores, la creación de listas. ¿No ve? Vimos creaciones de lista, vimos cómo trabajan los diccionarios también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo una lista. ¿Cuántos de cuadros vamos a crear? En el juego que ustedes han visto ahí en las diapositivas son 4. Entonces, por ende, solamente 4. Ustedes pueden mejorar el juego aumentando más. ¿Sí? No hay problema. Muy bien. Y vamos a crear aquí una pequeña variable que se va a llamar x igual a 70. Ya les voy a decir para qué vamos a usar eso. Una pequeña variable. Ahora, una vez que ya creé mi lista para las cartas, por la cantidad de cartas que vamos a crear, veamos el número de cartas que vamos a utilizar, la cantidad de cuadros. ¿Sí? Ahora necesito ver los tiempos, ¿no? Entonces vamos acá, creamos las variables para el control del tiempo, ¿sí? Entonces podemos crear un start time igual a time.time. Esta time.time, estamos hablando eh, de la función time que ya importamos en la segunda línea de código y le decimos punto time para que empiece. Luego tenemos un cur, para que sea un cur time, para que diga el tiempo transcurrido. Pues cur time igual a start time. Para que lo tenga. Listo. Entonces ya vemos las variables del tiempo. Ahora acá viene lo más interesante. A ver, ahora sí van a tener que poner mucha atención. Acá vamos a empezar a ver todo lo que es la interfaz del juego. Interfaz del juego. ¿Sí? Esto ya es nuevo. Pygame tiene varias funciones para poder trabajar. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos Turtle? ¿Sí? Para que se mueva y demás, utilizamos muchas funciones que no se ven mucho en Python. ¿Por qué? Porque son netamente del módulo Turtle. Este módulo Pygame también tiene sus propias funciones, métodos y demás. Entonces, aquí vamos a ver algo nuevo. Entonces, atiéndanlo. Entonces, en la interfaz del juego, primero le vamos a crear una variable que diga en time text, para el tiempo del texto, ¿no? Y le voy a decir que eso ¿dónde está? ¿Quién tiene la etiqueta para el texto? Ahí, como me está mencionando, tiene la clase label, ¿sí? Label es la encargada de qué? De crear textos y de dibujarlos, ¿sí? Yo puedo crear textos y también puedo dibujar, ¿ok? Entonces,
En mi variable text voy a instanciar mi clase label y le digo, fíjense, ya me empieza a pedir datos. ¿Cuál es ese color none? ¿De dónde viene none? Vamos a ver la clase, a ver. Acá no tiene. ¿De dónde está jalando none? Está jalando el constructor de la clase área. ¿Sí? La clase label, así por así, no tiene constructor. Y como es una subclase de la clase área, lo que hace es jalar el constructor de su padre, ¿no? Pues no hay problema. Entonces yo le digo a la clase etiqueta que vas a inicializar en la variable x, mejor dicho, en la coordenada x, en la coordenada y también en 0. Me dice el tamaño, dice un width de 10, le vamos a dar 50, ¿qué es lo que pasa? Me dice también un height de 10, 50 también, para que sea ahí. Y me dice un color, ahí dice color. Tengo que darle yo un color. Le vamos a dar acá, le vamos a dar background. Ese nomás background. No quiero ver qué es lo que sale. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, ya le estoy empezando a crear el texto. Voy a empezar a crear, a darle el texto. Acuérdense, esto es lo que estamos haciendo. Fíjense, voy a volver a mostrar. Vamos a hacer esto y esto. ¿Sí? ¿Para qué voy a darle, voy a crear otro método si hay un método constructor que puede crearlo y puede crear un texto también? ¿Sí? Entonces, para ese caso, ahora ya que le di los colores, le vamos a darle que no sea back, perdón, le vamos a dar este dark blue. Dark blue. ¿Sí? Ahí está. Y ahora le vamos a darle el texto. Está ahí. ¿Sí? Line, guión bajo, text, pum. ¿Quién es el que le da todos los datos para que se cree? Settext. Settext. Bien. Y me dice texto. Ah, muy bien, yo te doy entonces el texto. Tiempo. Y dos puntitos, ¿no? Para que quede. ¿Qué más? Coma. Y me dice el tamaño. Este tiene que ser un poquito más grande para que se vea, ¿no ves? 40. Perfecto. El color. ¿Será dark blue? Ah, ya está usando aquí dark blue, ¿no? Eh, Le pongamos entonces le pongamos green. Aquí lo vamos a cambiar. Para que, aquí es yellow. Aquí le vamos a poner dark blue. Listo, ahora sí, para que se note. ¿Ok? Muy bien. Ya le di el tiempo, listo. Ahora, ¿qué necesito? Que lo dibuje. Muy bien, con Draw. ¿Y Draw qué me pide? Draw me dice que me dice, dame las coordenadas para dibujarlo. Ah, muy bien. Vas a estar vos en una coordenada 20,20, digamos. Este es un extremo. ¿Sí? Esto estoy poniendo ahorita, eh, como se dice, dándome más o menos cuenta dónde estaría 20,20. Cuando lo probemos, quizás este 2020 no esté muy en la posición que queremos, entonces lo vamos modificando, lo vamos ajustando. ¿Sí? Pero creo que va a estar bien en 2020. Muy bien, ya tengo ese. Ahora creemos el otro, el de contar, el conteo. Entonces vamos a crear un score y un bajo text que es el del puntaje. Pues acá vamos a decirle acá, vamos a decirle esto, eh, creamos el texto para el contador de puntos. ¿Sí? Y acá vamos a decirle que para el contador de tiempo. ¿Sí? Está muy bien. Lo vamos a poner así, más bonito.
Ok. Entonces, creamos un contador de texto. eh, y obviamente esto es igual a que mi clase label, que es la que permite crear textos, y le digo acá, me dice en la coordenada 430, la verdad, que sea al otro extremo. 430 en 55 en Y. Ahora me dice el tamaño. Bueno, para que sea similar al otro, vamos a ver 50 y 40, para que vean cómo cambia el tamaño, ¿sí? Y obviamente el color. Le vamos a dar hielo también porque es del mío, ¿sí? Muy bien, ya creamos el color. Ahora nos falta crear que lo ponga el set text. Entonces, set text, punto set text, y acá le digo, ya no es puntos, ahora es eh, puntos, ¿sí? Y acá esto que nos pedía. Vamos a ir, lo vamos a borrar para que nos demos cuenta de nuevo. Toma. Me dice el tamaño. Bueno, que se mantenga el anterior para que no se vea. Y le damos dark blue también. ¿Sí? Muy bien. Y obviamente el score set draw para que lo añada. Pero, pero, este no va a estar en 2020. No lo vamos a poner en 00. Escucha, 00. Ok, para que se vayan dando cuenta. ¿Sí? Muy bien. A ver, recapitulemos. Creamos una pequeña grilla de colores en nuestro formato RGB. ¿Sí? Creamos una lista para la cantidad de recuadros que vamos a crear. Por ahora solamente son 4. Creamos ya las variables para el tiempo, ¿no? Para que haya el conteo de tiempo a través de la función time. Y ya dentro de la interfaz del juego, ya empezamos a crear los textos, tanto para el tiempo, cuando esté contando el tiempo, y creamos el texto para los puntos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, todo esto lo vuelvo a copiar y se los pego. Muy bien. Ahora, lo que viene ahora, se lo vamos a ver la próxima clase, desde el principio, vamos a utilizar el for, ¿sí? Un for in range, para poder hacer el intercambio de los colores, ¿sí? Y que se vayan dibujando las tarjetas y demás, ¿sí? Hasta ahora hicimos todo, digamos, toda la parte, mm, digamos, cuando se crean los rectángulos, cuando se crean las letras y demás. Pero ahora yo tengo que darle ahora que funcione, ¿no? Que haga la transición de verde, que dé rojo, que ese clic, ese texto clic, que se mueva de rectángulo a rectángulo. Ahora tenemos que darle que se mueva, ¿sí? Darles animación, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar la función, bueno, el for, el for in range, y vamos a utilizar otro que se llama, bueno, el while, ya lo conocen, ¿sí? Para hacer ese tipo de trabajos. Ahí es un poquito más largo el código, hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos el día jueves, ¿sí? Entonces, hasta acá la clase de hoy. No se pierdan la próxima clase que va a estar, bueno, va a estar muy complementaria a lo que ya hemos estado viendo. Ahí va a estar toda la funcionalidad del código. Entonces, los espero el día jueves. Que tengan una excelente noche. Chao, chao.